Hoy día, hermanos, es miércoles 31 de diciembre, último día de este año, ¿no? Miércoles 31 de diciembre, como nuestra hermana hacía el comentario, ¿no? De este último día del año. Me puse a pensar también, ¿no? Que de importante es el último día del año, ¿no? Creo que todos los días, en mi reflexión, decía que son tan iguales como este día último del año, porque no sabemos si cualquier día, ¿no? Puede ser el último día incluso de nuestra propia vida. Vale la pena evaluar todos los días, hermanos, ¿no? Y todos repasar nuestros planes, propósitos y todo ello, ¿no? Muy bien, pero se destaca, ¿no? Ahora toda la humanidad piensa en hacer una evaluación, ¿no? De todo, de repente, todo lo que ha podido hacer, ¿no? Y tal vez, si Dios permite darnos vida, entonces uno puede plantear eh, o replantearnos las cosas que tiene que hacer. Muy bien, miércoles 31 de diciembre, ¿no? Y ahí dice, hermanos, el título, bueno, ahora sí, a participar, hermanos, a ver, prendan su micro, puedan dar lectura al título, hermanos, de la lección de hoy día. Confirmen, hermanos, prendan su micro. Pablo y Colosas. Muy bien, gracias, hermana. Pablo y Colosas. Colosas, otro lugar, ¿no es cierto? Había tantos lugares donde predicó este Pablo. La pregunta que nos hacemos es, Pablo estaba en Colosas, predicó allí, ¿no? En ese lugar. Bueno, de eso va a tratar nuestra lección, hermanos, de este lugar de Colosas, o los colosenses, ¿no? Colosas. Hermano Justo, Sí, por favor, hermana, participe. eh, algo de lo que podríamos decir de Colosas es que, bueno, es una ciudad que estaba allí en Asia Menor y que es la actual Turquía. Ya, o sea, si podemos buscar Turquía en el mapa, ahí vamos a ver Colosas donde se encuentra. Y según, bueno, lo que usted decía, Pablo nunca estuvo allí en Colosas. El Evangelio fue llevado allí por una persona, ¿cierto? Que después no recuerdo bien el nombre, pero sale en la lección, que al parecer él recibió el mensaje por allí en Éfeso y él llevó el mensaje a Colosas y así fue predicado el Evangelio también en ese lugar. Y bueno, así como fue predicado el Evangelio también en todo el mundo, hermano, porque claro, estaban todos en Jerusalén, ¿cierto? Y estuvieron en la dispersión, tuvieron que salir a todos los lugares y fue predicado y llevado el Evangelio. La persecución hizo también que el Evangelio se predicara en partes inimaginables, donde la gente huía, ¿cierto?, del exterminio que estaba ocurriendo contra los cristianos. Entonces, llevaban el Evangelio donde iban. Muy bien, hermana. Así es, hermanos, ¿no? Como es que las circunstancias difíciles, como es la persecución, ha hecho posible de que se predique en todo lugar, ¿no? Del mundo conocido desde tiempo. Bueno, sí, pues, como dice nuestra hermana, dice que Pablo no ha llegado a Colosas, pero llegó el Evangelio a Colosas y había una persona, ¿no? Que había llevado el Evangelio. ¿Y quién era? El nombre ahí en la Biblia dice que es Epafras, Epafras, ¿no? Epafras había escuchado el Evangelio, pues en Efeso, lo que Pablo predicaba, y era un consiervo, ¿no? Consiervo, así como Pablo es un siervo, también Epafras era siervo, o su consiervo, ¿no? Entonces, hermanos, él también pues llevó la palabra de Dios a Colosas, ¿no? Era colosense, pues este Epafras, ¿no? Entonces, justamente ahí vamos a ver los principios importantes en el trabajo misionero que tenemos que hacer nosotros. Esto es importante, hermanos, ¿no? Muy bien, participen, hermanos. Estamos haciéndonos preguntas y viendo, ¿no? ¿Cómo es eso de Pablo y Colosas? Pablo y Colosas.
A ver si alguien quiere hacer una pregunta más o hacer comentarios, hermanos, comente, pregunte. Vamos a ver entonces lo que dice. Sí, Mi sí, pregunta sería, ¿qué cosa es Colosas? ¿Una ciudad? ¿Un nombre? ¿Qué es? Me parece que es un lugar, ¿no? así es un lugar, sí, pues así como Éfeso es un lugar, después y hay tantos, ¿no? Filipos es otro lugar, y escribe pues carta, ¿no? A los hermanos que están en esos lugares. Habían grupos, a los colosenses, por ejemplo, escribe una carta inspirada por Dios, ¿no? Pablo escribe sus cartas, está en la Biblia, ¿no? Entonces, entonces cuando vamos a estudiar, vamos a ver de que no llegó Pablo allí, pero sí a través de uno de los que escuchó el Evangelio por parte de Pablo, Epafras, que era un siervo, igual que Pablo también, él es el que fue y formó, ¿no? O predicó el Evangelio en su tierra, ¿no? En Colosas, ¿no? Y vamos a ver los textos bíblicos pues, acerca de este asunto, ¿no? Pero dentro de todo, hermanos, veamos los principios, ¿no? Eh, que podemos utilizar nosotros también en la labor misionera, ¿no? Que hagamos en la iglesia. No sé si desde ya podemos estar pensando, ¿no? Bueno, pero ese sería el Tengo, corazón. Sí, sí, hermana, participe. tengo entendido que Epafras Ujú. fue un hombre de mucha oración. Amén. Así es. Eso es algo que tal vez le permitió conectarse a Dios, no tal vez con seguridad, ah, conectarse a Dios y poder predicar en ese sitio que nuestra hermana decía que es Turquía. Gracias, hermano. Muy bien, hermana Belén. Sí, pues, hermanos, la Biblia dice que este hombre era un hombre de oración, dice. Vamos a ver en la Biblia, ¿no? Que era un hombre de oración, Epafras. Muy bien. Entonces vamos a leer lo que dice la lección de escuela sabática. A ver, dice aquí en los comentarios, hermanos, dice, no tenemos constancia de que Pablo visitara alguna vez Colosas. No hay constancia, hermanos, de que Pablo estuviera ahí en Colosas. No hay. Lo que nuevamente nos dice algo acerca de la eficacia de su estrategia evangelizadora, hermanos. Entonces, desde aquí ya nos va indicando, ¿no? Que esta es la estrategia eficaz, ¿no? Que utilizó este Pablo en el evangelismo, evangelizando, predicando, ¿no? Entonces, hermanos, tal vez ya vamos comentando aquí, hermanos, si nosotros pues, nos ponemos a pensar en el grupo o iglesia donde estamos, ¿cuál es esa estrategia eficaz, hermanos? Tal vez está la respuesta en Mateo capítulo 28, los últimos versículos de este capítulo, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo, parece que es el versículo 19, cuando el Señor dice, todo el poder me es dado, ¿no? Señor Jesucristo dice, todo el poder en el cielo, el poder de la tierra está en mis manos, dice. Por tanto, dice yo, con todo ese poder, con toda esa autoridad, les mando ya, a nosotros nos mandan, ¿no? Y a los discípulos de ese tiempo. Vayan y hagan discípulos, hagan discípulos. La palabra clave también está ahí, hacer, ¿qué cosa? No miembros de iglesia, sino discípulos, discípulos. O sea, el miembro es una persona que se une de repente ahí, pero no participa, sino cumple nomás algunas reglas que vea por conveniente, pero su nombre está registrado ahí en la iglesia. Pero lo que Dios quiere, lo que el Señor quiere es que ese miembro se convierta en discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Es otro Pablo, pues no, otro Pablo que va a ir a predicar como ese Epafras. Esa es la estrategia, hermanos, ¿no? Entonces prepara bien al miembro, ¿no? Al que se une a la iglesia, entonces se convierte en discípulo. Ya desde antes de que se entregue a través del curso La Fe de Jesús, que toma decisiones,
se convierte en discípulo, pues, ¿no? Entonces ya no se va a apartar. Entonces va a seguir adelante como Pablo, ¿no? Así es, cuando está bien preparado, esa sería la estrategia, ¿no? Que usa Pablo, ¿no? Por eso dice, no tenemos, aunque no hay constancia de que estuviera Pablo en ese lugar de Colosas, pero sin embargo, ahí se formó una iglesia, pues, ¿no? La iglesia cristiana en Colosas, ¿no? Y esta estrategia, pues, evangelizadora es importante, es eficaz. Nos dice aquí el comentario, hermanos, en primer lugar, fue Epafras, residente de Colosas. O sea, él vivía, pues, Epafras, ahí en ¿dónde dice? En Colosenses 4:12. ¿Qué dice? Epafras dice que es que es uno de ustedes. En la carta que escribe Pablo a los Colosenses dice, Epafras, que es uno de ustedes. O sea, es vuestro paisano, ¿no? Es Epafras. Siervo de Jesucristo. ¿Cómo lo llama Epafras, hermanos? Siervo de Jesucristo. Y aquí es otra clave, hermanos. No es siervo de Pablo, sino es siervo de Jesucristo. Esto hay que destacar, hermanos. No dice ahí siervo de Pablo. O sea, el verdadero siervo siempre va a ser siervo de Jesucristo, no de tal pastor, de tal nombre o no, hermanos. Siervo de Jesucristo. Les envía saludos. Estaría con Pablo, ¿no? Por eso dice en la carta, les envía saludos. Siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Ahí está, hermanos, el punto clave también de la espiritualidad de Epafras. Dice ahí que se esforzaba intensamente a favor de ustedes, los colosenses, en sus oraciones. Dice, ¿para qué? Para que estén firmes, perfectos, hermanos, otra vez la palabrita perfectos, ¿no? Firmes, perfectos. Esto es importante, hermanos, de la palabra, ¿no? Por ejemplo, firmes es que no puedas caer, pues, ¿no, hermano? Y perfectos, hermanos, como dice la Biblia, Dios dice, ¿no? Sean perfectos, ¿no? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que enseña la Biblia. Y aquí también en esta carta Pablo está diciendo de que Epafras ora bastante para que los hermanos colosenses estén firmes y perfectos y completamente seguros. Seguros, ¿no? Otra palabra clave, ¿no? Que estén completamente, no estén dudando, ¿no? ¿En qué seguros? En toda la voluntad de Dios. O sea, que estén seguros, pues, hermanos. Porque cuando uno no está seguro, pues ya tiende a estar tibio dentro de la iglesia, porque no está seguro, pues no está completamente seguro, ¿no? O se retira de la iglesia también porque no estaba seguro. Entonces, ora, ¿no? Epafras bastante para que los colosenses estén firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. ¿Quién dice el comentario? Quien llevó el evangelio a esa ciudad. O sea, ahí está en Colosenses 1:7, que Epafras llevó pues el evangelio a su tierra. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:7. Bueno, aquí la Biblia dice así. Así ustedes lo aprendieron de Epafras. Miren, ahí dice que ustedes han aprendido de Epafras. O sea, era un maestro, pues Epafras, ¿no? Un siervo de Cristo, ¿no? Nuestro amado consiervo, y aquí está otra palabra clave. Pablo está mencionando que Epafras era su consiervo, o sea, un siervo igual que él. Miren lo que está diciendo. Epafras, nuestro amado consiervo, ¿no? Quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Estaba, pues, ¿no? Al servicio de Cristo, hermanos. Y él también estaba pues ahí junto con Pablo, ¿no? Con la misma mente que tenían de predicar por todo lugar. Hermanos, ¿qué principios aquí encontramos aplicaciones para nuestra iglesia? A ver, ¿qué dicen, hermanos? De repente les digo, hermanos, lo que pasó en algún lugar, ¿no? Donde un pastor pues reúne a los hermanos
¿no? De una iglesia grande, de muchos hermanos, ¿no? Entonces los ubica, pues, o dicen, ¿no? ¿De qué lugar, en qué lugar viven? Así que hermanos, hace sus grupos de diferentes lugares y entonces hace una reunión especial como una despedida. Alguna vez nosotros hemos hecho una chocolatada así en nuestro grupo, hacia hermanos que eran de otro lugar, caso por ejemplo allá es Tupac Amaru, yo recuerdo ese lugar, ¿no? Nosotros le hemos hecho chocolatada y les hemos despedido. Hermanos, ustedes Tupac Amaru, ahí tienen, creo que compramos un terrenito allí y entonces ya, ustedes se van para allá. Ustedes viven allí, unas dos, tres personas, pues ahí. Y ya no vienen acá, se quedan allá. Una despedida y con lágrimas y todo, pues, ¿no? Y así. Entonces el pastor a los más diferentes lugares de donde es, los manda, pues, ¿no? Ya, usted va a predicar, a abrir la obra, a hacer un grupo, una iglesia en ese lugar. Hermanos, y así pues se abre, ¿no? La obra de Dios en tantos lugares, imagínense, digamos, unos 10 lugares, ¿no? Entonces, eso más o menos estoy viendo la aplicación, ¿no? Aquí de lo que Pablo, aquí, ¿no? Es lo que en sí estamos viendo con Epafras, es lo que pasa, ¿no? Aunque él no llegó, Pablo, a ese lugar, pero llegó a través de Epafras. Los preparó bien, ¿no? Y así eran, pues, los hermanos que conocían, ya eran, pues, discípulos, Mm, predicaban. Sí, participen, hermanos, pregunten, a ver, ¿está bien o no está bien? ah, hablando la realidad, esa visión no es de Dios, por supuesto, pero los seres humanos, por la comodidad, por la facilidad, por todo eso, no queremos, pues, separarnos, ¿no? Por ejemplo, creo que en la iglesia Pardo, acá en Cusco, están reuniéndose hasta en 3 turnos. Y me imagino que cada miembro de esos 3 turnos viven pues, en diferentes lugares. ¿Y por qué no? Como Pablo, estamos hablando, ¿no? De separarse, ¿no? Entonces, como por ejemplo, nosotros hemos sido miembros de acá, de Machu Picchu, que ahora es, ¿no? Y claro, mira que hemos hecho tantas vainas, hemos hecho actividades para comprar el terreno, hemos hecho tanta cosa y para después que nos digan, ya no vuelvan acá. Es humanamente triste, ¿no? Y seguro, por eso es, para no pasar esas experiencias, mejor me quedo nomás para acá. ¿Para qué me voy a separar? Y ahora, por ejemplo, yo, ¿no? Mira, no tenemos iglesia. Ahí estamos como alojados, ¿no? En un centro educativo privado. Pero ¿eso qué significa? ¿Que yo no he hecho nada para tener una iglesia propia? No. Entonces, hermanos, la reacción humana, ¿no? Estamos en esa forma. Pero entonces, ¿qué debo sentir yo? ¿Pena o conformarme? ¿No? A ver, hermanos, que estamos años en la iglesia, ¿no? Estas cosas hemos visto y seguramente vamos a seguir viendo, ¿no? Reflexiones, hermano. Muy bien, hermano Raúl, ¿no? Alguna vez he contado, no hace mucho que viajé a Pisa, en Cusco, y ahí en una iglesia grande, hermano, siquiera habría pues más de 100 hermanos ahí.
una construcción allí y están haciendo más construcción ahí. Bueno, justo ahí el hermano, no recuerdo ahorita el nombre, que es Apasa, ¿no? Este, un hermano de allí, que vive allí. Él dio un testimonio, ¿no? Algo de eso, ¿no? Y delante de la iglesia, ¿no? Que los habíamos pues despedido, hacían, o que dice que yo le había dicho, ¿no? A este hermano, por su nombre le había indicado, ¿no? Eh, ¿Qué haces acá? ¿Por qué has venido acá? ¿Por qué no estás allá? No, entonces ellos con su esposa se han puesto a llorar, dice, pues me cuentan eso, este hermano justo nos ha botado de la iglesia, entonces, hermano, y ahí contó a toda la iglesia, ¿no? Después ya hemos comprendido lo que realmente, ¿no? El propósito, ¿no? Por cual se les había dicho que se queden en ese lugar de Pisa. Isidro Porque, Puma. y Isidro, sí, Isidro él es el que testificó, pues eso, ¿no? Entonces, sí, Isidro dice, pero hermano, mira, acá tenemos una iglesia grande. ¿Y cuántos tienen algo de, no sé, 7 creo grupos hemos formado? De aquí hemos formado algo, no sé, bastante, en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y ahora hay iglesias en ese lugar. Y el pastor de ese lugar también ya logró su blanco, porque todos son misioneros así. No se quedan allí, sino se van a los... Entonces, ese es el principio, ¿no? Importante. Entonces ellos agradecen, dicen, no, pues recién comprendemos, ¿no? Que por qué nosotros, aunque hemos llorado, pero ahí está, pues, ¿no? La obra ha crecido y ahora él, su familia, por ejemplo, tiene 3 hijos, me parece, ¿no? Y, y aquí son misioneros abriendo campo por acá, por allá. Solamente el esposo de su hija, creo que está así en quechua, dice, pues tibio, tibio, ¿no? Jancu, jancu, como decía. Es el único, ¿no? Pero todos abriendo obra y felices y progresando materialmente, económicamente, en todo, hermanos, pero así con esa vivencia, pues, ¿no? De calor de estar así, trabajando, ¿no? Ya tenía otra casa, ya no está en la misma casa de antes, ¿no? Y así, hermanos, ¿no? Y eso, ¿no? Esa es la realidad, pues, hermanos. La iglesia tiene que funcionar de esa manera. No importa que lloren, hay que hacer una chocolatada y hay que decirlo, no, hermano. Y eso debe partir, ¿no? Desde nosotros, donde estamos, empezando nosotros y donde nos corresponde está apoyar. Si ya la iglesia donde estamos ya creció, es grande y ya somos maduros, ¿qué hacemos allí, no? De repente como consejeros estamos, pero hay que abrir campo en otros lugares, hay que ir a abrir campo a otros lugares. Dejemos a los nuevos que sean los nuevos líderes, que se formen, que se disipulen. Entonces, y así, no podemos estar nosotros acaparando un cargo, siempre nos pueden designar, no decir, no, ahora voy a ser yo un misionero, así como Pablo, voy a salir aquí a visitar, así como nuestro hermano también, Vicente Ferro, hay otro hermano, ¿no? Que hasta la edad que, bueno, espera, habría campo, ¿no? Por Chumpi, Poques, por Calca, por diferentes lugares, ¿no? Y ahora hay grupos por allí, pues, y así se multiplican, ¿no? Las iglesias. Y entonces, así debe ser, porque si no, nuestra vida no tiene sentido, pues, hermanos, ¿no? ¿Qué hacemos dentro de una iglesia ahí? Que si nosotros conocemos, sabemos, y simplemente asistimos, y eso, ¿cómo puede ser eso, no? Y ahora, esto de Pardo, como dice, ahora hay 3 turnos, nosotros así en Trujillo, que fuimos allá con el conjunto instrumental, hablamos con una hermana, ahí nos recepcionó una hermana en su casa y felices nosotros. Ahí en Pardo tenemos 2 turnos y nos mira pues triste la hermana, no se siente alegre. Y nos ha llamado la atención, pues nos ha dicho, ociosos, nos ha dicho, que, ¿cómo pueden estar 2 grupos allí en una, esos turnos ociosos, dicen, salgan pues, ¿no? A otro lugar, abran esto, aquello. Nos hemos quedado avergonzados completamente, hermanos. Y allá esa vez en Trujillo, pues la obra cómo crecía, por aquí vivían también pues el evangelio, ¿no? Entonces, y así.
¿no? Es verdad, pues es como decir en la casa a veces nos quedamos una familia, dos familias y no salimos y ahí hay dificultades entre uno y otro, así como veo los hermanos de tío y que ya están en una iglesia y ya los están votando por acá, por allá. O sea, no se vive pues bien, hermanos, ¿no? En una misma iglesia que haya dos grupos, tres grupos, siempre hay roces y tantas cosas, ¿no? Entonces, Dios incluso dice, ¿no? En su palabra, para el matrimonio, dice el esposo, dejará a su papá, a su mamá, ¿no? Y se unirá a su esposa, ¿no? ¿No? Y serán una sola carne, ¿no? Entonces ahí está el consejo, ¿no? Siempre de separarse y predicar, pues a diferentes lugares. Es el propósito, es lo que ordena nuestro Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos, no solamente miembros de iglesia, y prepárenlo bien, 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 ¿no? Así, Hermano Justo, por favor, hermano Marcelino, participe. buenos días, hermanos, con todos. La lección dice Colosas. Y al inicio nomás dice que Pablo nunca llegó a Colosas, pero había un consiervo, Epafrodito. Epafras es el mismo nombre, en otros escritos va a aparecer. Epafras o Epafrodito es el mismo hermano que era su ayudador y apoyo económico, los llevaba siempre apoyo económico a Pablo, donde encontraba, donde estaba, ahí iba y siempre venía con algo para sostener la causa de Dios. Entonces yo recuerdo de la iglesia quechua, ¿no? Quechua teníamos 15 filiales. Algunos yo nunca he llegado. Por ejemplo, nunca llegué a Chumpe, nunca llegué a Tojra. Y al pastor de Paucartampo le pregunto, ¿cuál es la iglesia más grande que tienes ahora? En todo el distrito. Es Tojra. La iglesia más grande, más hermosa, de 2 pisos, hermoso templo tenemos allí. Y yo nunca he llegado. Y en Chumbi, él iba hermano Vicente Ferro, que vi por internet, vi un campamento de jóvenes, más de 200 jóvenes allí, desfilando de todos los lugares allí, de la selva, incluso han venido de Valle de Lares, ahí al fondo hay una, bueno, y allí desfilaba el hermano Apaza, el papá o el suegro del hermano de Pizaj, el hermano Isidro Puma, y su esposita ya ancianita, pero desfilaban allí con su Biblia. Y en este último viaje que fui, lo encontré en Calca, el hermano Sabino Pasa. No me reconoció. ¿Quién serás, hermano? Dice. Me mostró su Biblia. Había estudiado su Biblia, pero espectacular. Nunca he visto una Biblia tan estudiada. Un solo versículo con 2, con 3 eh, colores de lapicero escrito. No hay un solo versículo en toda la Biblia no subrayada. Todo, todo, todo. Qué bueno, qué bueno. Y sus ojitos ya no ven mucho. Con su linterna de su celular lo prende y ahí ve y lo lee. Pero no me conoció. Casi al final ya me reconoció. Y nos despedimos. Éramos un rato nomás. Bueno, hay siervos de Dios que en los cielos se van continuando anotándose hechos de los apóstoles. Sigamos trabajando. Nuestra ciudadanía no es en esta tierra, está en los cielos. Dios siempre, porque la palabra de Dios que llevamos a algún lugar nunca vuelve vacía, siempre da frutos. En algún texto dice, Pablo sembró, eh, hay otro nombre, no sé quién dice, regó, Todos. pero Apolos regó, pero el crecimiento es lo del Señor, no son los hombres. El Señor, en la iglesia donde se reúnen con hermano Raúl Chura, son casi 100 personas, se reúnen en esa escuela.
Pero el crecimiento, ¿quién lo está dando? No son hombres, el Espíritu Santo, Dios está dirigiendo la obra. En algún momento tendrán su, o de repente el dueño de ese colegio, ya estos son de la iglesia, ya ustedes son dueños, acá se quedan ustedes. No sabemos los caminos del Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, hermanos. Gracias por vuestra participación. Continuamos con la lección que dice aquí, ¿cómo ocurrió su conversión estamos hablando de quién, hermanos? De Epafras, ¿no? Lo más probable, hermanos, es que haya ocurrido cuando Pablo estuvo a mediados de la década del 50, dice, en la cercana Éfeso. Entonces, muy probablemente en Éfeso, ahí es donde escuchó, pues seguramente Epafras, el mensaje de Dios. Y todos los que habitaban, dice, en Asia. Y no, miren, Asia ha sido predicado también, no, ahí dice, todos los que habitaban en Asia, dice, han escuchado el Evangelio también, hermanos, miren, ¿ah? Ahí dice, pudieron oír, dice la palabra del Señor Jesús. Vamos a ver la Biblia, el texto bíblico realmente, ¿no? Y compararemos con otro texto más. Hechos 19:10 dice, esto continuó por 2 años, dice, de manera que todos los que vivían en Asia, la Biblia dice, la palabra de Dios, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, dice, bueno, siempre en todo lugar estaban los judíos, pues, ¿no? Y escucharon, como también los griegos que estaban, pues, ahí en Asia, ¿no? Bueno. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? No, lo que dice la palabra de Dios, que llegó pues realmente, ¿no? Ahí la palabra de Dios a todo lugar, ¿no? Pero se predicó en Éfeso, ¿no? Y todo Asia escuchó. En Hechos 20:31 dice, por tanto, estén alerta, dice, ¿no? Recordando que por 3 años de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Miren lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué debemos hacer en nuestro grupo, en nuestra iglesia donde participamos? Tenemos que hacer lo que Pablo hacía, pues. ¿Qué dice aquí? No cesé, no cesar, no rendirse, ¿no? Y hay que amonestar, hermanos, a cada uno, dice, con lágrimas, incluso dice aquí, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Amonestar. ¿Y qué es pues amonestar, hermanos? ¿No? Cuando vemos que algo no se está cumpliendo, se tiene que cumplir, pues, hermanos, sí o sí, se tiene que hacer las cosas, ¿no? Aún con lágrimas, pues, no decir que las cosas que hay que hacer. Bueno, el comentario dice, hermanos, el libro de Apocalipsis da testimonio de la gran difusión del Evangelio en esta zona. En el Apocalipsis vamos a ver capítulo 1, versículo 4, hermanos, dice allí. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Hermanos, miren ahí en las profecías, aparece ahí 7 iglesias que es un símbolo de la historia de la iglesia desde lo que fundó el Señor Jesucristo hasta la última iglesia cuando viene Jesucristo. Son 7 periodos. Empezamos con Efeso y así hasta la Odisea. Y estamos pues en la iglesia de la Odisea, en esta última etapa, ¿no? Históricamente, ¿no? Y eso pues se toma 7 iglesias que había en Asia, hermanos, entendiendo que ha sido predicado hacia hermanos. ¿Ya? Entonces ahí en Apocalipsis 1:4 dice Juan, el apóstol Juan, ¿no? Que ha visto las visiones y todo ello, ¿no? Dice, escribe Bueno, la justo, carta a las 7 iglesias que están en Asia, termino el cito, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esa es la palabra de Dios. Sí, hermano, Marcelino, continúa. Disculpe que le corte. Recordemos, desde que Jesús se fue al cielo, el que comanda el Evangelio en la tierra es el Espíritu Santo. Recuerdo en las lecciones anteriores
vemos como que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayan a ese lugar, a Asia, porque en ese momento no era precisamente propicio ir a ese lugar. No lo aceptarían. ¿Qué pasaría? Pero Epafras se encargó de predicar esa zona. Y Pablo y sus compañeros en otra zona se van dividiéndose por un lado, otros por otro lado, pero el evangelio es el mismo. Entonces, eso no quiere decir que lo que predicó Epafras es diferente, no, es el mismo el Evangelio no cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que discierne los corazones, hace entender las palabras, no dice, no te preocupes lo que vas a decir, Dios pondrá en tu boca las palabras que tú tienes que hablar. Eso mismo es lo que sucedía con Epafras. Eso, hermanito. Muy bien, hermano Marcelino. Participen, hermanos. Cuando participan, aprendemos, pues reflexionamos también, hermano. Sí, pues, hermanos, ustedes saben de que el Padre, nuestro Dios, el Creador, no. Entonces, uno puede pensar, no, pero yo no veo a Dios. Y la gente se imagina a Dios, pues, con 7 manos, cabezas, no sé, así como un animalito, con un pez, se imaginan al sol a veces, ¿no? Entonces se imaginan así, ¿no? Entonces, pero Dios se hace conocer, pues hermanos, en esta tierra, a los seres humanos. Él viene a esta tierra, Dios viene a esta tierra en forma humana, ¿no? Entonces, pues, y la gente pregunta incluso a Jesús, dice, nosotros queremos ver, ¿no? A Dios, al Padre, ¿no? Muéstranos al Padre, pues dicen, ¿no? Y Jesús les llamó la atención a sus propios discípulos ahí, ¿no? Que estaban preguntando. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No? No me ven a mí, dice, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues, ¿no? ¿Por qué me preguntan, no? Muéstranos al Padre. ¿Qué les pasa? Nuestro Señor Jesucristo ahora, ¿dónde está? Está en el santuario celestial, está intercediendo. Alguien puede pensar, bueno, está lejos el Señor, ¿dónde te estará ahí intercediendo, no? Por ahí, ¿no? Y acá nos ha abandonado el Señor Jesús. Incluso los discípulos se sintieron tristes cuando dijo, yo voy a ir a preparar lugar para ustedes y voy a volver. Pero no se sientan tristes si yo les voy a enviar, dice, ¿no? El Espíritu Santo, un consolador. O sea, si aquí conversamos, aquí está pues el mismo Señor, está, el Dios mismo está aquí, ¿no? Ya no en forma carnal, sino como el Espíritu de Dios, pues no, el Espíritu de Dios. O sea, Dios, el mismo Señor Jesucristo está aquí con nosotros. En esta sala está, no lo vemos, pero está también acá, pues en esta sala. Y está en todo sitio, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios, es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Eso también pensar, ¿no, hermanos? Porque podemos pensar que es diferente del Señor Jesús, del Padre, ¿no? Y justamente, ¿no? Para ser iglesia, nosotros estamos estudiando estas doctrinas, nos van a tomar examen, ¿no? Acerca de la deidad, la iglesia, ¿no? Que tenemos un solo Dios, la Biblia enseña eso, ¿no? Un solo Dios, pero que se manifiesta, ¿no? Ahí a través de 3 personas, ¿no? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios, ¿no? No son 3 dioses, no, no somos politeístas, sino un solo, monoteístas, un solo Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Es pues el mismo Señor Jesús, porque Él dijo también, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Entonces, el Espíritu Santo ahora está con nosotros y en todo sitio está el Espíritu Santo, ¿no? No, eso de repente un poquito, ¿no? Porque también uno puede estar pensando y decir, bueno, Dios está lejos, Señor Jesús está lejos, nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado, está acá, está con nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ese paréntesis es muy bueno, hermanos. Por eso Pablo preocupado, ¿no? Porque se entienda los principios, ¿no? Todo lo que bien formados estemos, pues, ¿no? Firmes, como dice. La explicación, hermanos, más plausible de este éxito, incluida en su propagación a Colosas, es que haya sido el resultado, dice, de la labor de los conversos de Pablo.
quienes escucharon por primera vez el mensaje en Éfeso, hermanos, ¿no? En Éfeso, la ciudad más importante de Asia Menor y uno de los principales puertos. O sea, Éfeso, pues dice que es una ciudad muy importante, ¿no? Y uno de los puertos, ahí abrió un puerto, ¿no? En Éfeso. Epafras, hermanos, había escuchado pues la predicación de Pablo en Éfeso y convertido pues en uno de sus, dice, convertido, se convirtió pues en uno de sus colaboradores de Pablo. Habría pues él llevado el evangelio a su ciudad natal, ¿no? A su tierra, a Colosas, hermanos. Epafras llevó el evangelio. Se siguen los comentarios, hermanos, aquí. La ciudad, dice, a unos 15 kilómetros al sureste de la Odisea, ¿ah? Está siendo excavada en la actualidad. Ahora, en estos días, seguramente están excavando ese lugar, ¿no, hermanos? Por lo que sabemos menos de ella que de otras ciudades más importantes que de la región, dicen, ¿no? Entonces los arqueólogos sí van descubriendo, pues, ¿no? Restos ahí están arqueológicos, seguro van a encontrar también los restos de Colosas, de la antigüedad, ¿no? Sí, sí, dice, sabemos que tenía una población judía numéricamente considerable, de hasta 10.000 de ellos, dice, ¿no? Viviendo pues en esa zona de Frigia. Interesante, ¿no? Que los judíos estaban siempre en todo lugar, hermanos, ¿no? Las monedas, dice, acuñadas en Colosas, hay monedas de ese lugar de Colosas, ¿no? Indican en las monedas, porque siempre hay la figurita de alguien, ¿no es cierto? Dice ahí en la figurita de las monedas, pues ahí indican que sus habitantes adoraban, como en muchas ciudades romanas, a una variedad de dioses. Esto porque en las monedas ven eso, ¿no? Las prácticas paganas, hermanos, y las poderosas influencias culturales planteaban a los cristianos enormes desafíos, no solo para evangelizar la ciudad, sino también para mantenerse fieles, pues, a la fe pura del evangelio, hermanos. Interesante, ¿no, hermanos? Que donde vayamos, siempre hay una cultura, hermanos, ¿no? Hay tradiciones, costumbres de ese pueblo, ¿no? Ahora, predicar en ese lugar y en todo lugar, hermanos, va a ser un desafío, pues, ¿no es cierto, hermanos? Es un desafío. Pero, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién dirige la obra? Es el Espíritu Santo, es Dios. Dice aquí, hermanos, otro cristiano prominente en Colosas, ¿quién era? Filemón. Había otro hermano, hermanos, ahí en Colosas llamado Filemón, que pudo haberse convertido más o menos al mismo tiempo que Epafras. ¿Ah? Había otro hermano, ¿no? Así un siervo también, ¿no? De Dios, Filemón. ¿Qué pasó? Vamos a ver por qué se menciona aquí a este otro hermano Filemón. Vamos a leer Filemón capítulo 1, versículo 15 y 16. Y vamos a ver también Colosenses 4:9. Hablando de este Filemón, pues, ¿no? ¿Quién era este Filemón? ¿Qué curso de acción, dice, recomendó Pablo a Filemón respecto de Onésimo? Otro nombre que aparece aquí, hermanos, es Onésimo. ¿No? Vamos a ver quién era Filemón y quién era Onésimo. Y Pablo le indica lo que tiene que hacer, lo que debe hacer Filemón respecto a Onésimo. Desde ya, hermanos, podemos indicar que Onésimo era un sirviente de Filemón, un esclavo de Filemón, hermanos, un esclavo. Y que se había escapado, pues vamos a ver eso, ¿no? Se había escapado de su patrón, de Filemón, Onésimo, ¿no? Y Onésimo, no sé cómo llegó ahí donde Pablo, parece que estaba en la cárcel Pablo, y Onésimo ahí es donde estuvo con Pablo y fue un ayudante de Pablo. Se convirtió seguramente Onésimo
Y entonces cuando se convirtió, pues Onésimo ahora le dice, ¿qué vas a hacer? Interesante, ¿no? Las aquí decisiones, hermanos, que se va a tomar, las decisiones que se va a tomar respecto, miren, a ver, imagínense un esclavo, en ese tiempo había esclavos y se había escapado lejos de su patrón y ahora se convirtió pues en un siervo también, pues no, Onésimo se convirtió también en otro siervo del Señor. Y ahora, ¿qué tenía que hacer? Estaba pendiente, pues no, que se había escapado, era un sirviente de Filemón, un esclavo de Filemón. ¿Qué hacer ahora? No, ¿qué hacer? Pues vamos a ver qué órdenes da Pablo justamente a leer aquí la palabra de Dios. Y hablemos y pregunten, hermanos, respecto a lo que está sucediendo. En ese tiempo, Hermano culturalmente, Víctor, había esclavitud. Muy bien, hermanos, sí, participen, pregunten, hermanos. hablando de Onésimo en mi lección Onésimo aparece en la Biblia como alguien marcado por la huida y el error. Cometió un error, ¿no? Y su nombre significa útil. Onésimo quiere decir útil, pero su vida parecía contradictorio. Era un esclavo fugitivo, alguien que había fallado y que cargaba con culpa y miedo. Sin embargo, la historia de Onésimo nos recuerda que Dios no define a las personas por su pasado, sino por lo que su gracia puede hacer con ellos. En su vida, Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo en prisión. Allí en el lugar menos esperado ocurre el milagro. Onésimo conoce a Cristo. La fe no solo transforma su corazón, sino también su identidad. Pablo dice que él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. La gracia de Dios tiene ese poder, toma lo roto y lo vuelve significativo. Lo más esperanzador de esta historia no es solo que Onésimo cambió, sino que fue enviado de regreso no como esclavo, sino como hermano. El Evangelio no borra la historia, pero sí la redime. Onésimo aprende que enfrentar el pasado con Cristo es mejor que huir de él sin esperanza. Donde había vergüenza, Dios sembró reconciliación; donde había distancia, puso dignidad. Onésimo nos habla a todos los que alguna vez hemos querido escapar de nuestros errores. Nos recuerda que nadie está demasiado lejos para volver, ni demasiado dañado para ser restaurado. En Cristo, el que huye puede regresar, y el que falló puede levantarse, y el que se sentía inútil descubre que aún tiene propósito. Si hoy te sientes como Onésimo, marcado por decisiones equivocadas o por un pasado que pesa, recuerda esto: la gracia de Dios no te persigue para condenarte, sino para devolverte la esperanza en sus manos. Tu historia todavía puede llamarse útil. Qué bueno esta historia de Onésimo, porque Onésimo, el predicador, dijo de que probablemente Onésimo robó algo de su amo y se escapó, pero llegó a Roma, pero en Roma seguramente también robaba y fue a la prisión. Y allí es que cuando conoció a Pablo, y Pablo lo restauró. El Espíritu de Dios hace milagros. Muy bien, hermanos, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, lo que comenta nuestro hermano Marcelino nos hace reflexionar también. Quién sabe, nosotros pensando, no poniéndonos en lugar de Onésimo, tal vez nosotros nos hemos apartado de la iglesia por de una u otra forma, o podemos estar aquí en la sala incluso, pero de repente espiritualmente estamos apartados de Dios, de repente por alguna razón, alguna cosa que es, no es como Onésimo, ¿no? Probablemente, como dice, haya robado algo. Sí, así más o menos se ve ese contexto de que algo ha podido robarse, ¿no? Y escaparse. Y así tal vez llegó pues a la cárcel también él. Y hermanos, nuestra vida puede ser no solamente haber sido robado algo, de repente hecho algo, y estando en la iglesia de repente, pero entonces uno se siente pues así. No se trata de huir. Aquí vamos a ver que Pablo
le dice que vuelva a su patrón. Y escribe una carta justamente Pablo a Filemón, pues le escribe, ahí está la carta a Filemón, donde le dice tú, vamos a leer, dice aquí, porque, dice aquí, no hermanos, porque quizá, dice aquí, dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, o sea, las circunstancias no sabemos, ¿no? Y Dios utiliza, ¿no? Cualquier circunstancia para que sea propicio para volver a Dios, para conocer a Dios. Y por eso le escribe en la carta, le dice pues a Filemón, ¿no? Pablo, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. O sea que va a volver. A Filemón le dice, vuelve ante tu patrón. Y yo estoy escribiendo una carta indicándole a Filemón que te reciba, no ya como esclavos, sino aquí dice, a Filemón le está diciendo Pablo, recíbelo como más que esclavo, como hermano amado. Bueno, mira, ahí está el concepto, el principio, hermanos, que dentro de la iglesia no hay que este es mi empleado, este es mi... Todos somos hermanos, todos somos iguales, hermanos. No importa que sea tu empleado, pero en la iglesia no somos hermanos, pues no, y somos hermanos, y así nos vamos a considerar, ¿no? Como recíbelo como hermano amado mayormente para mí, dicen, ¿no? Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, dicen, ¿no? Tanto en la carne como en el Señor. Y hay una parte incluso, ¿no, hermanos? Donde hace mención a que, no, si algo más o menos como que le dice, no, te debe algo, ponlo a mi cuenta, dice Pablo, ¿no? Así que no haya ese problema ya, ¿no? Tal vez hubo un robo, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, ahí está, hermanos, esos principios importantes que hay que sacar. Pero el principio importante para nosotros, como el hijo pródigo, se retiró, hermanos, ¿no? Pero volvió, pues, el hijo pródigo, ¿no? Volvió a la casa y el padre lo recibió. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Volvernos a Dios, pues, volvernos a Dios. Colosenses 4:9. ¿Qué dice ahí, hermanos? Colosenses 4:9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, dice, ¿no? Que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, Onésimo ya se convierte pues en un siervo, un ayudante de Pablo, que va a llevar noticias a Colosas, hermanos, ¿no? Ahí a los hermanos de ese lugar les va a llevar pues esa noticia, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, eh, ya vamos a terminar aquí los comentarios. Dice, aunque la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo, o sea, Onésimo tenía que volver a su patrón Filemón, el apóstol apela pues al corazón y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y lo insta pues a tratar a Onésimo como a un hermano, no como a un esclavo, pues hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, puedes tener un sirviente en tu casa y todo, ¿no? Pero si se ha convertido al Señor, pues entonces tienes que considerar, tú es tu hermano, pues tu hermana, aunque es tu sirviente, está trabajando para ti, pero es como hermanos, pues somos hermanos, pues no es que como, sino somos hermanos cuando nos aceptamos pues al Señor, ¿no? Muy bien. ¿Qué más dice? Por mucho que aborrezcamos la idea de la esclavitud, en cualesquiera de sus formas y deseemos que Pablo hubiera condenado esa práctica, pregunta, ¿cómo podemos aceptar lo que Pablo dice aquí? ¿No? Entre paréntesis aquí le han puesto, resulta fascinante que durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, Elena de White también, ¿no? Dijera, ¿no? ¿Qué cosa había dicho la hermana? ¿No? Ella también conocedora del Señor. Dice, pues, no, específicamente a los adventistas, porque todo lo que escribe la hermana es también, pues, para la iglesia adventista, para los creyentes en Dios, no es para las personas que no creen, no, claro, sino Dios cuánto nos ama aquí a esta última iglesia,
y entonces da mensajes para los que creen, para esta iglesia. Nos da muchos consejos y advertencias para que estemos bien, ¿no? Entonces la hermana, hablando de este tema, hermanos, en Estados Unidos, en ese tiempo, no dice, había pues esclavitud todavía en el tiempo de la hermana Huay, en Estados Unidos seguramente. Entonces ella dice, ya, que tienen que desobedecer la ley, esto, ¿no? Que había una ley que ordenaba, y no, a los esclavos devuelvan, ¿no? A los fugitivos ahí. Pero ella dice, no, que se vayan, ¿no? Los esclavos. Eso es lo que había comentado. Ahí este comentario entre paréntesis ponen ahí, hermano. Ahora, ¿qué decimos nosotros, hermanos, acerca, pues, de la esclavitud? Lógicamente, hermanos, seguramente, pues, todos nosotros sabemos de que no debe existir, pues, eso, ¿no? Por eso todos somos hermanos, no hay esclavos, todos somos iguales. Claro, trabajos y responsabilidades de que uno pueda ser siervo en una casa, un mayordomo en una casa, no, no significa eso esclavitud, sino es un trabajo simplemente. Que tú no seas el gerente, seas empleado, no, aparentemente uno lo puede ver como que eres esclavo de un jefe, no, no es así. En este caso hemos estudiado, yo creo que una lección respecto a este tema, de que el patrón debe tratar, ¿no? Como a hijos de Dios, también pues a sus empleados, ¿no? Como también los empleados deben trabajar como para el Señor, no como para el patrón, sino como para el Señor Jesús, para Dios, ¿no? Todo trabajo que uno haga, ¿sí? Entonces, esa es la relación que tiene que haber, ¿no? Es así. Bueno, terminó nuestra lección, hermanos, y nos despedimos, pues, a no ser que alguien quiera hacer una pregunta o algún comentario, hermanos. A ver, preguntas o comentarios. Si no, nos despedimos. ¿Algún hermano, hermana que esté disponible para... Hermanito, Bueno, hermana Rosa, hermanito, pregunte o sí, participe, hermano. quería hablar acá la, lo que nos aclara claramente sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Son tres personas que actúan en perfecta unidad con una misma voluntad, propósito y pensamiento. ¿No? Acá tenemos varios versículos que nos aclaran, ¿no? Un solo Dios, tres personas. Un solo Dios. Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, los tres mencionados en un mismo acto. Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un solo nombre, tres personas, los tres actuando juntos en la vida del creyente. Segunda de Corintios 13:14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y ahí también nos muestra que son tres. Unidad en pensamiento y propósito. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre somos, uno somos, ¿no? El Espíritu habla lo mismo que el Padre y el Hijo. Juan 16:13-15 nos dice, no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces los tres en el bautismo de Jesús también. Mateo 3:16-17 dice, el Hijo es bautizado, el Espíritu desciende como paloma, el Padre habla desde el cielo. Tres personas, uno mismo, ¿no? Un mismo testimonio, un mismo pensamiento, una misma obra. Efesios 4:6, un cuerpo y un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. En conclusión, hermanito, ¿no? La Biblia nos enseña que hay un solo Dios, revelado en tres personas distintas, unidas en amor
voluntad y propósito, nunca en contradicción, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Eso está en Romanos 11:36. Amén, hermanito, solo eso quería aclarar. Amén, 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 amén. Ahí están los textos bíblicos, hermanos, donde nos dice que Dios es uno solo, no son tres dioses, es un solo Dios, hermanos, ¿no? Cuando vemos al Señor Jesús, estamos viendo a Dios, al Padre, ¿no? Cuando vemos aquí al Espíritu Santo, que no lo estamos viendo, pero está acá, estamos viendo a Dios, ¿no? Un solo Dios, ¿no? Muy bien. Vamos a despedirnos, pues, hermanos. Ya vamos a orar. Justo, Entonces, hermano Marcelino, sí, diga, hermano. todavía tenemos tiempitos, recién son las 8 por acá. Allá debe ser las 6, las 6. Bueno, mira, la nota de la señora White nos abre también la mente un poquitito, lo podemos leer. Dice, rodeados por las costumbres, la influencia del paganismo, los creyentes de Colosas corrían peligro de ser inducidos a abandonar la sencillez del Evangelio. Y Pablo, al amonestarlos contra esa posibilidad, les presentó a Cristo como el único que los podía guiar seguramente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundaban en acciones de gracia. Por eso Pablo, vez tras vez, anuncia de que Colosas era una iglesia que daba, y Epafrodito era el encargado de apoyar económicamente al apóstol Pablo. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores por cuya influencia la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Esto está en Mateo 24:12. Advirtió a los discípulos que la iglesia correría más peligro por causa de este mal que por las persecuciones de sus enemigos. Una y otra vez Pablo previno que los creyentes contra esos falsos maestros deberían precaverse de ese peligro más que de cualquier otro, pues al recibir a los falsos maestros estarían abriendo la puerta a errores por medio de los cuales el enemigo podría embotar las percepciones espirituales y sacudir la confianza en los nuevos conversos al Evangelio. Cristo era la norma por medio de la cual debían probar las doctrinas que se presentaran. Debían rechazar todo lo que no estuviera en armonía con sus enseñanzas. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto. Esta es la ciencia de la salvación que ellos debían aprender y enseñar. Nosotros también en esta plataforma lo mismo tenemos que aprender. Las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy, así como en los días de los apóstoles. Los hombres intentaron destruir la fe en las escrituras por medio de tradiciones y filosofías. Hoy en día, por medio de los agradables conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la justicia está tratando de conducir a las almas por caminos prohibidos. Bueno, habla mucho más, pero ya nos está abriendo la mente de qué tenemos que estar nosotros apercibidos. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Los comentarios ahí. Así que en pocas palabras, hermanos, sí, pues esto es importante recalcar que el enemigo, hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde está el hermano, el enemigo para nosotros que estamos acá en esta sala? No está afuera, dicen, ¿no? El enemigo está adentro,
dentro de la iglesia, en sus falsos maestros, falsos maestros. Ahora, lo importante que está destacándose aquí, en lo que mencionaba nuestro hermano, es que nuestra base, nuestro fundamento es Cristo crucificado, resucitado, que ascendió. Esa es nuestra base, pues, no aferrarnos, agarrarnos de Cristo. Entonces, las tradiciones, costumbres o ideas, ¿no? Que vengan, ¿no? Dentro de la iglesia, a través hasta de un pastor puede venir, ¿no? Entonces, uno estar atento siempre, ¿no? No descuidarse. Entonces, el enemigo es la única forma de poder no hacer caer a nosotros, es aquello que se mete dentro, o cosas que se mete también dentro de la casa, ¿no? Uno tiene que ver, ¿no? Ahí podría, ¿no? Estar el enemigo, ¿no? Dentro de la misma casa, ¿no? Más o menos la idea. Porque de afuera, pues fácil es darnos cuenta, el enemigo que puede estar atacando de afuera, lo identificamos fácilmente, pero que esté dentro, que sea el hermano con quien tú estás caminando, se le ocurre, de repente en su mente aparece una idea que no es bíblica, y es tu hermano, tu amigo, todo, ¿no? De la iglesia y todo, ¿no? Que es tu pareja misionera, hasta de repente sí, y de repente te pueden meter pues simplemente esa idea, esa palabra, eso es lo que de repente el enemigo ha puesto en su cabeza, ¿no? Es así pues, hermanos, ¿no? Entonces, eso habría que destacar. Entonces, en Colosas pasó eso, pasaba eso. Por eso Pablo estaba muy preocupado porque estén firmes, bien fundamentados, sean pues discípulos, estén bien preparados, hermanos, no se dejen engañar. Entonces, eso es lo que pasaba, pues, ¿no? Ahí en Colosas, y así que, hermanos, nosotros también vivimos esa misma experiencia, creo, hermanos. Entonces hay que estar atentos siempre, conocer la palabra del Señor y guiarnos por ello, pues no desviarnos, no desviarnos. Muy bien, ahora sí nos despedimos, hermanos. Voy a pedir a ver a algún hermano o hermana que esté disponible. A ver, vamos a ver aquí varios nombres. Está nuestra hermana Gladys, estás con nosotros. No sé si estás libre para poder orar, hermana Gladys. Hermanito, buenos días. Yo estoy acá, hermanito. Por favor, Gracias, despídenos, hermanita, con una oración. gracias, hermanito. Bien, nos ponemos en reverencia, hermanitos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Dios, por la prédica de hoy. Muchas gracias por las enseñanzas. Estamos en tiempos difíciles donde podemos ser engañados, incluso por nuestros propios líderes. Pero Padre bueno, con la sabiduría correcta en nuestra mente, en nuestro corazón, para y no ser engañados, papito. Estén aún asistiendo, está cerrada su mente, su corazón. Puedas abrirla, Señor, su entendimiento y su corazón para que puedan oírte, para que puedan escucharte. Tú deseas, Padre, que todos estemos en tu reino, deseas que todos estemos contigo, Señor, porque en cada silla de la mesa que tienes preparada para nosotros hay un espacio. Todos tenemos nuestra silla, todos tenemos nuestro espacio y no quieres que ninguno de nosotros falte. Muchas gracias, papito. Por favor, quédate en nuestro corazón, quédate en el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia. Protégenos, Señor. Rodéanos con tus santos ángeles, protégenos con tu manto protector y síguenos manteniendo, Señor, alertas contigo. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de obedecerte, Señor, de hacer solo y solo tu voluntad. Muchas gracias, Dios bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Gladys. Muy bien, hermanitos, pues nos despedimos, ¿no, hermanos? Y hasta el próximo año, hermanos, hasta el próximo año, decimos, ¿no? Al próximo, o sea, mañana ya es el próximo año, ¿no? Entonces, hermanos, que Dios los bendiga grandemente, hermanos. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Hasta mañana. Feliz año Feliz nuevo.
Bendiciones. Feliz año Atacama. nuevo con todos mis hermanos. Muchas Feliz año nuevo, bendiciones. hermanitos, con la bendición de Dios. Amén. Amén, Bendiciones amén. para todos. Un abrazo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Un También. abrazo grande para cada uno de ustedes, hermanitos. Nos vemos al próximo año. Amén, amén. Así Que es, sea un año, hermanitos. que sea un año bendecido y dirigido por Dios, que Dios derrame sus Amén. bendiciones hasta que sobreabunde espiritual, física, materialmente para todos mis hermanos, ahí en Perú, aquí en Chile y en el mundo. Un fuerte Amén. abrazo a todos. Gracias. Amén, Amén, hermanita. Lo propio para ti también. Bendiciones con todos. Que todo lo Gusto malo de haber quede escuchado a atrás, cada uno de hermanitos. ustedes, hermanos, después de cuánto tiempo. Recién reconectándome con todos ustedes, gracias a Dios. Bendiciones Amén, en este nuevo año. amén, hermana amén. Luisa, creo. Parece la hermana Luisa, la Sí, voz. hermanito. Qué bueno. ¿Estaba usted en Argentina o ya regresó, hermana? Después del tiempo de un accidente que tuvo el celular, gracias a Dios he podido recuperar el Zoom. Qué Hermana, hace bueno, tiempo que hermanita, estoy acá Dios en le bendiga. Perú, me puse mal. Bien. Saludos a los hermanos allá por Atocongo, no sé por dónde estás, hermana. Que Dios le bendiga, hermana. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, hay que Amén, aprovechar hermano. circunstancias también para predicar, hermanos. Pastor Hasta Bullón, mañana. Hasta Pastor mañana. Bullón dará su último mensaje como ahora Amén. hay que ver, porque va a dar su último Amén. mensaje de año nuevo, de fin de año, en la tarde, así que Amén. atentos. Gracias, bendiciones. Amén, 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 hermanos. Muy bien, voy a cerrar la sala, hermanitos. Ya. Hasta mañana, pues, ¿Por qué hermanos. medio, hermana? Ah, ¿Por qué medio? Lo, Atacama. lo escuché por Facebook, por YouTube o por Facebook. Hay que estar atento. Último mensaje, el Pastor Bullón. Gracias. muy bien, Por YouTube. hermanos. Mandas Sí. el contacto, pues, a Cusisami. Al grupo. Bueno, El bendiciones. Cusisami. Ya. Gracias. Bendiciones. Bueno, Buen año. Fuerte abrazo. Igualmente, eh, hermano. aquí en mi grupo, pues, hermanos, también ahí está liderando una hermana y va a hacer una recepción a la entrada de sol, ¿no? A la entrada de sol, ¿no? Ahí se va a hacer una reunión WhatsApp. especial de consagración a Dios en mi grupo, así que seguramente en vuestros grupos también van a agradecer a Dios y todo por un año que viene y que Dios nos dirija. Y aquí también, pues, hermanos, no agradezcamos a Dios siempre y que podamos, pues, no, si Dios nos da vida, seguir, ¿no? Haciendo su voluntad. Hasta mañana, hasta mañana, Y nosotros, hermanos. Cierro la nosotros sala, también hermanos. en Ajá, Forestal estamos agradecidos a Dios porque ya se compró el terreno, ya el pastor amén. firmó con la corredora de propiedades, ya tenemos templo en Forestal Bajo. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanos, muy bien, muy bien. Entonces, ya nos estamos viéndonos, hermanos. Entonces, hasta mañana, hermanos.